A él no le importaba jugar videojuegos a altas horas de la noche, principalmente de horror, le fascinaba la sensación de adrenalina que le llegaban a transmitir, pero todo pasatiempo pierde emoción con el paso de los años. Empezó a sumergirse cada vez más en páginas con no muy buena reputación, navegando, descargando, admirando los horrores de lo que es capaz el internet, pero nunca abandonó el hobby de los videojuegos, empezó a probar juegos que sin importarle si tenían virus o no los descargaba con emoción, a él le daba igual su seguridad virtual, pensó, ¿qué tengo que perder? No era alguien que poseyera riquezas en general, no tenía vida, más allá de su computadora y unas cuantas redes sociales, para sacar el odio que tenía por la sociedad, así que maltrataba su computadora, debió tener un puñado de malwares peleándose el turno de quien tomaba control de su webcam, pero de un momento a otro de la nada, un extraño archivo emergió de su barra de tareas, empezó la cuenta regresiva de descarga de una actualización para su primer juego, el juego Grand Theft Auto San Andreas, versión carmesí. A el chico no le llamaba la atención como pasaba hace años al jugar el GTA San Andreas, ya lo había explotado hasta la última gota, incluso instalándole mods de terror, los típicos Mr. X mods, pero este tenía algo que le llamó bastante la atención, era la versión carmesí, la leyenda del GTA San Andreas, que funcionaba como un portal hacia el infierno terrenal, que surgió como una creepypasta por los foros más profundos de la de web que solía frecuentar, así que picado por el morbo de lo que se trataba esa extraña actualización decidió dar un simple clic. El juego inicia, lo primero que notó no fue dentro del juego, sino, una invasión de aire frío en su cuarto, lo cual no tenía sentido, el cuarto no tenía ventanas, la única explicación que podía darle era que el disipador de la computadora empezó a funcionar como un aire acondicionado, esa extraña experiencia lo llevó a adentrarse más y generarle más dudas por la joyita que acababa de encontrar, al entrar a el juego apareció directamente en el bosque, nada parecía fuera de lo normal, de repente le saltó una notificación. Instalación 100%. Bienvenido al infierno. La pantalla se puso totalmente negra, pensó. Joder, al fin los virus lograron su objetivo, tal cual su computadora había sucumbido, volvió a la vida, el lugar en el que hace unos segundos se encontraba había cambiado totalmente, el suelo se volvió totalmente negro, un negro en el que podías sentir el vacío debajo de tus pies, los árboles tenían caras de desesperación y terror, como si tuvieran almas en pena dentro de ellos, estaban rodeados de lianas rojas que brotaban desde sus hojas y goteaban gotas rojas que se perdían en el vacío del suelo, en contraparte el cielo había optado por un color rojo vibrante, un rojo carmesí, podía notar sombras de pájaros a la lejanía, pero al prestar más atención se daba cuenta de que esas cosas no eran pájaros. Eran aves con cabeza de búho y un cuerpo enorme con garras que llevaban a NPCs conocidos del juego, y no precisamente vivos. Presenciar esas secuencias grotescas lo perturbó, pero no lo suficiente, al fin y al cabo ya había visto cosas mucho peores en el internet profundo, decidió dar la media vuelta y seguir explorando, de pronto sintió la extraña sensación de que estaba siendo observado, miró hacia atrás y, no había nada, pero en el juego vio en un parpadear de ojos, una figura, un ser con cuencas completamente vacías y cuerpo de color rosado tenue, con barras que aparentaban ser dedos. Al ver esa cosa, sus pelos de todo el cuerpo se erizaron, esto no parecía un modo actualización, era algo más paranormal, algo que podría afectar la realidad misma, y poco a poco lo estaba comprobando, al llegar a Los Santos nada parecía mejorar, el tren era una masa de carne amorfa con cara, se paraba en túneles y a través de su boca salían NPCs sin rostros, solo para quedarse quietos como maniquíes, de camino a el parque no pudo evitar pasar por la casa de Big Smoke, el mayor traidor del juego, pero no estaba él, sino Judas, el mayor traidor de la historia, eso le pareció raro, ¿dónde estaría Big Smoke? Si eso era el infierno, ¿dónde estaba él? Siguió su camino hasta el parque, observando desde lejos y sin llamar la atención de todas las atrocidades que habían en ese extraño lugar. Al llegar vio varios NPCs reunidos alrededor del lago, susurrando, parecían rezando a la extraña criatura que flotaba en el lago, no parecía nativa de ese lugar, tenía apariencia de ángel, pero no parecía estar ahí para ayudar, más bien parecía disfrutar la atención que le daba esa multitud. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, tomó a CJ y le dijo con una voz espeluznante: el príncipe te espera. Lo llevó hasta los límites superiores del mapa, y tal cual como un sacrificio lo soltó, debieron ser más de 50 kilómetros de caída libre, logró observar que en los límites del cielo no había espacio ni nubes, parecía más bien tierra y rocas, como si ese lugar en el que se encontraba estuviera debajo de todo lo conocido, la caída parecía eterna, el chico sintió que algo se aproximaba.
Al llegar a solo unos cuantos kilómetros del piso, pudo observar la peor abominación que había visto, un ser que emergía de la mina de las Venturas, un pozo sumido en la oscuridad total del salía el ser temido, el mandamas de ese lugar, con el único propósito de tomar a CJ y arrastrarlo junto a él hasta el fondo del pozo. Al presenciar eso el chico no supo cómo reaccionar, su PS quedó completamente inutilizada, pero quedó con un pequeño recuerdo, una pequeña mancha roja en la palma de su mano, con un tono rojizo carmesí.